la mañana, 44 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. En Embarcación, en la 105.1 de su dial, FM Embarcación. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en dúplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera, y las repetidoras del interior de Nortevisión satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Facebook y YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, se levanta tarde, no ve la televisión, no ve la radio a la mañana, o no está escuchando en el auto y tiene que bajarse el vehículo, o nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, puede seguir viendo el programa a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si me dice, a mí no me importa nada el programa, la quiero ver a Socorro Villa Mayor, a ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Che, esto van a pedir cuestión de privilegio todo el año. ¿Qué le está pasando a los diputados? Le vamos a preguntar a ella. Y usted va a poder ver solo a Socorro Villa Mayor el programa completo en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Y si me dice, ay, che, voy a hacer entrevista muy larga, yo quiero ver lo más importante de Socorro Villa Mayor, también lo puede ver. ¿En dónde? A partir de las 3 en nuestro TikTok, Marcela Jesús, van a estar todos los cortes y escrita completa, como siempre, en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Sentada con nosotros en nuestros estudios, la diputada por Capital, Socorro Villa Mayor. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida de Buena Fuente. Hola Marcelita, ¿cómo estás? La pregunta para los vecinos te la voy a hacer yo. Y a ver, si solo quieren verla a Marcela Jesús, ¿cómo hacen? ¿Y cómo hace Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salto o Marcela Jesús? Ahí va. O pasarle un TikTok privado. No, Marcela Jesús también, ahí estamos todos los días poniendo todas las cosas, pero lo importante son ustedes los invitados. Yo solo soy un medio, que estoy acá para ver qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que dicen y lo que le importa a la gente. Esta semana 2 cuestiones de privilegio. Una contra Nicolás Arce por sus dichos de la UNSA, ahí le podemos explicar a la audiencia, y otra que se presentó contra Patricia Ucena, que ahí tuvo un lapsus cansino, porque Patricia Ucena sí dijo, ustedes hacen boludeces. Y Cancino cuando habló dijo, bueno, quizás me equivoqué porque Patricia Ucena no dijo que a la final no tuvo efecto. ¿Cómo es esto? No es tan normal que se pidan tantas cuestiones de privilegio y tampoco es tan normal lo que pasa en las sesiones de la Cámara desde que asumieron los nuevos integrantes, ¿no? Hablar de, por ejemplo, vos decís eso porque no tenés novio, tu novio es lindo. No sé, le quita seriedad por ahí a nuestra honorable Cámara. ¿Cómo lo ve, Socorro, usted que tiene mucha experiencia política?
Mira, primero te agradezco, y bien lo dijiste vos, ustedes son un medio de comunicación, y que permiten ustedes que llegue a la sociedad toda cuál es la tarea que realizan diputados, senadores e incluso aquellas acciones que realiza otro poder como es el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial. Ahora bien, la Cámara de Diputados no es solamente aquello que muchas veces se replica más como realities. Y lo digo así porque parece que eso es lo que más importa. ¿Sabes qué pasa, Marcela? Que el hecho de que haya TikTok, que haya redes sociales, que profesionales universitarios que dirigen los medios, que manejan medios, que toman notas, sacan lo más relevante de la Cámara de Diputados, pero lamentablemente lo que se viraliza son pequeños cortos, videos que hacen quizás personas que no son profesionales en el afán de generar apego de gente para que lo siga e incluso, y lo tengo que decir, propios protagonistas de la vida política que les gusta ser conocido y no importa de qué manera. Entonces, hay quienes realizamos un trabajo más metódico, más, si se quiere, responsable en paredes de oficina, en contacto con vecinos sin tanta publicidad, logrando beneficios, logrando colaboración, logrando ayudar, logrando analizar nuestro rol que es fundamental, las normativas, generando el control que se requiere de las cámaras de legisladores y quizás esas cosas no salen a la vista. Ahora, repito, entonces, la culpa de que eso salga a la vista por ahí no es de los que no son profesionales y las replican, sino de los que fueron electos por el pueblo, porque no nos olvidemos que cada uno de los que está ahí son electos por el pueblo, y me olvidaba del último reality, porque usted dijo bien, esto parece reality, el tema de Marianela Marinaro, donde habló de que había un diputado con muchas causas. Después salió Orozco a decir que la familia de Marinaro está con el narcotráfico, y salieron audios de Marinaro donde Orozco le mandaba mensajes diciendo que era linda y no sé qué cosa. Mira, paralelo a eso, poco serio a eso y en la contracara de lo que no se ve, otros trabajamos en ley para reformar la ley de violencia de género y la ley de violencia intrafamiliar. Otros trabajábamos analizando las cartas orgánicas municipales, que los convencionales municipales conformados a partir de la reforma del año 21 se han elegido para modificar sus cartas municipales. Es decir, hacíamos tareas relativas y vinculadas a nuestro trabajo y sale a la luz eso. ¿Por qué? Porque la gente hoy compra emociones. Compra cuestiones que la distraigan de lo cotidiano. Hay preocupación y se distraen. Y se encontró esa beta que lamentablemente existe, la gente la consume y muchos entienden que dando eso le da a la gente visibilidad de la Cámara, pero honestamente yo te agradezco, Marcela, es como todas las instituciones. Hay quienes trabajan con extrema responsabilidad y hacen el trabajo, por eso funcionan las instituciones, y hay quienes ocupan esos lugares o esos roles o esos hábitos que pueden hacer bien o pueden hacer extremadamente mal. ¿Sí? ¿Quién inauguró esto en su momento? ¿Galleguillo? Cuando fue vestida de novia para casarse con el pueblo. Sí. Hay de todo. Vos fíjate que no es solo Salta. No es solo Salta municipio capital, no es solo Salta provincia. Se da a nivel nacional. Tenemos ni hablemos de nuestro presidente o... Vos fíjate que ha llegado mucha gente que pertenecen, qué sé yo, al ámbito de la publicidad, te hablo a nivel nacional, al Congreso. Sí. Y bueno, mira, Marcela, no es un tema ni es un problema exclusivo, lo digo problema ¿Le exclusivo de preocupa Salta. la política en sí? No, porque entiendo, la política es algo muy serio, no es lo que cree la gente. Que en ese esquema que se ventila, que no es la realidad, sino que es digamos, es la parte ruidosa, cómica o atractiva, si se quiere, lamentablemente, existen instituciones que están funcionando y trabajan, Marcela.
francamente creo que es lo que se vende y no lo que efectivamente es la legislatura de la provincia de Salta. Le decimos a la audiencia, Franco, que está sentada con nosotros en nuestros estudios, la diputada Socorro Villamayor, es diputada por Capital. Lo que quieran comunicarse, mandar mensajes, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde se pueden comunicar? Recuerden que puede comunicarse con nosotros por vía WhatsApp al 3875-012350 o al 3874-858-977. Y otra cosa que se da en la Cámara, se da más en diputados que en senadores, quizá porque el único opositor sea Roque Cornejo, y Roque Cornejo es más serio que todos los otros, hay que decirlo. Cada vez que se trata cualquier proyecto es que SAE no hace nada, que Milei no hizo nada. Hablamos de un centro de salud en Rivadavia. Se pasaron años discutiendo lo que nos sacaron, lo que nos quitaron. Los libertarios acá piden obra, escuela, centros de salud, todo lo demás, cuando el gobierno de la nación quitó absolutamente todo. Parece tener una mente realmente que se olvidan de las otras cosas que pasan en un momento. No me acuerdo, Franco Lastra habló de una reunión que se iba a hacer con los productores por el tema de la banana. A la final la reunión fue por Zoom en Buenos Aires y no hay ninguna solución al respecto. Es como ir a tirar cosas y después nada, ¿no? Mira, en primer lugar decirte algo, me sonreí cuando dijiste Cornejo, el senador Cornejo es más serio que todo, es más prolijo que los otros. Sí, eso lo sostengo yo, ¿no? Lo ha emprolijado el Senado. Ah, bueno, sí. Lo ha emprolijado el Senado. El Senado. ¿Por qué lo emprolijó? El Senado tiene muy buenos hábitos, y es muy prolijo en su desenvolvimiento por el mismo hecho que son menos los actores o menos los legisladores, y por una, si se quiere, usos y costumbres que tiene el Senado, y lo voy a decir, es como más señoral en sus modos. Diputado siempre fue, y esto es eterno, es como que es el más popular, el más descontracturado, por eso se dio siempre en la historia en esta bicameralidad. Son como los perfiles de una y otra cámara. Cuando el senador Cornejo estaba en diputados también, tenía las mismas actuaciones que tienen hoy. Hacía lo mismo. En un momento yo dije, parece Globo Michelin, sacudía así, movía las manos, llamaba al presidente, quería eso, quería la pantalla, lo que hablábamos hace un rato, quería hacerse conocer, tenía una postura más de un acting, y lo digo francamente porque a veces yo le decía, baja los decibeles y acá podemos hacer una discusión buena desde el contenido. Y no tanto la forma me quiero hacer ver. Perdón. Y los de ahora, los nuevos, llegaron con la misma impronta que él. Bueno, dicen y que no tanto, todos los martes análisis de las cuestiones importantes, Marcela. Todos los martes antes de la reunión de diputados y en la reunión en la Casa de la Libertad Avanza, comandada por Cornejo, en donde les dice a cada uno más o menos que... Por eso alguna vez pasa que en comisiones aceptan algunas cosas y cuando van a la Cámara votan otra completamente distinta, ¿no? Yo veo que por lo general a los proyectos que son de origen de algún diputado del oficialismo o afín al oficialismo, ellos en el debate lo critican, lo defenestran y hablan mal. Al momento de la votación nos acompaña. Ahora ellos dicen que ahora, si tienen están muchos dirigidos proyectos por que o cual, ustedes si no alguien los les dice llevan. hablen mal y después hagan lo contrario a sus dichos, ya no conozco, pero sí hay incongruencia, ¿no? Sí hay incongruencia por parte del sector de los libertarios que, te repito, este hecho mismo que manifestás de un centro de salud en el norte de la provincia, hablaron de todo negativamente, como si gobierno nacional fuera una cosa, gobierno provincial fuera otra cosa, y no fuéramos un Estado federal donde necesitamos la colaboración y la cooperación de un presidente con los gobernadores para tener buena cohesión entre las provincias y la nación. Ellos hablan como blanco y negro, Boca River, y no es así. Y no hablan del proyecto en sí mismo, critican políticas desde datos incompletos, desde una mirada sesgada, desde una camiseta política, y después votan a favor.
Entonces, la muestra de que lo que estamos haciendo, la mayoría de los diputados, porque los oficialistas y afines somos más, está bien, es el hecho que después ellos, pese a criticar con argumentos, como te digo, incluso equívocos, después acompañan. Ayer se Lo que aprobó... lleva a eso, ¿sabe qué es? Desgaste. Lleva desgaste institucional. Sí, ¿Por qué? mucho tiempo Muchas hablando horas. del centro de salud ¿Estás de acuerdo con que se crea un centro de salud en comunidades alejadas o no? Obvio. ¿Cuáles son las ¿Cómo no razones? van a estar Hacer un de acuerdo? análisis de cómo está la salud, perfecto. Trae datos estadísticos, perfecto. Pero no el dedo acusador de manera permanente, como un diputado libertario llegó a decir que la salud no es competencia de nación. Sí, así dijo, fue Lastra. O sea, el que artículo dijo 75... que es de las provincias. Artículo 75, inciso 22, que todo donde tenemos los tratados internacionales, que son parte de nuestra propia norma constitucional, hablan del derecho fundamental a la salud. La propia Constitución habla del derecho a la salud. O sea, el hecho que alguna vez nación en la historia argentina haya delegado la atención de salud pública a las provincias y que de a poco, y como es en este caso, ya directamente no manden ni un peso para la atención de salud, no significa que no es responsabilidad del Estado en su totalidad la salud pública. Seguro. Entonces, Ahora, tenemos cuestiones de esta naturaleza que confunden, invaden. ¿Y qué hace la gente? Ay, yo escucho quienes dicen, para la gente que nos escucha, Marcela, no nos escuchen, lean al día siguiente qué noticias sale, Sí. porque se van de los temas. es verdad, es verdad. Escuchamos lo que tenemos interés, lo que trabajamos en esto, digamos, pero... Porque está muy acostumbrado y ya tiene, lo voy a decir así, la paciencia para escuchar, porque nos vamos de los debates reales, Marcela. Ahora, todo esto... Yo en ese aspecto, por ejemplo, perdón, con el centro de salud, yo di mi acompañamiento en las comisiones, Sí. analizamos qué cercanía o no tiene con las distintas comunidades, qué necesidad había, dimos el ok, emitimos el dictamen y cuando se abrió la discusión, Marcela, no emití opinión. Sí, sí. Yo la no, vertí en el expediente, di el consentimiento, entendí los por qué, hablé con el ministro de Salud y demás, y no porque se desvirtuó. Y así nos está pasando seguido. Bueno, ojalá en el andar vayamos articulando de una manera más ordenada el debate. ¿Y usted cree? Yo creo que va a ser todo lo contrario, porque a pesar de que falta casi un año, ya estamos en periodo de elecciones para mí. Y la gente ya está buscando cómo me destaco, cómo salgo en el TikTok, me hago conocer, no importa que sea bueno o malo, y hablando El tema es de que lo... me miren, me conozcan y sepan quién, eso es lo Claro, que plantean. hablando de Gustavo Orozco, vive haciendo 50.000 denuncias y nunca dice quiénes son, cómo son, no hace las presentaciones. ¿Cómo la política va a luchar contra esto? Porque en las últimas 2 elecciones nos ganó eso, nos ganó el acting, el decir cosas por legalería. ¿Cómo va a ser la política? ¿Cómo están pensando? ¿Cómo van a trabajar? Yo te voy a dar mi opinión personal. Acabo de manifestar, ojalá de a poco vamos ordenando el debate, porque sí entiendo que en algún momento debe observar la gente y conocer cuál es la tarea real que hacemos muchos y con seriedad dentro de la Cámara de Diputados. Y eso que el tuti es duro, bastante duro, porque corta, porque ordena, pero es complicado, ¿no? Pero son personas, somos todos personas adultas mayores, Claro. con temperamentos definidos, cada uno con su temple, su personalidad. Entonces, no se trata si vos tenés un buen presidente que sabe administrar la Cámara y su debate. Se trata también de las personalidades y también de los momentos, de las épocas históricas. Hoy eso es lo que vende, lamentablemente. Hoy es lo que vende. Por eso digo, ¿cómo van a hacer? quienes me dicen, vos estás fuera de serie porque no te dedicas a eso. Bueno, yo eventualmente puedo publicitar, y yo sé que no está bueno los personalismos, pero es muy raro que me vayas a ver haciendo un TikTok para que me conozca más gente. No es lo que me motiva y no considero que sea mi responsabilidad para el rol que me dieron. Mis responsabilidades son otras. Ahora, eso es una movida de este momento. ¿Qué le interesa a la gente? Porque usted no es tiene una que responsabilidad hacer, de la política, usted ¿no? tiene que hacer es también campaña. lo que consume la Usted gente. tiene que hacer campaña y calculo que lo que buscan es ganar. Gustavo Sáenz va a una nueva elección. ¿Gana con la política seria? ¿Se gana de otra forma? Y segundo, ¿van con Milei? ¿Qué van a hacer ustedes? Le digo ustedes porque usted es del sector de la piñonada más cercana a Gustavo Sáenz. Días atrás una periodista
me preguntó también si podría Gustavo Sáenz ir como vicepresidente. Sí. Y yo le respondí, primero que no conozco que esté esa conversación o esa propuesta, no conozco. Creo que sí son suposiciones de aquellos que miran y analizan la política por la visibilidad y la importancia que hay que decir tiene el gobernador Sáenz a nivel nacional. Es una figura conocida, es una figura respetada y es una figura que otros gobernadores consultan también y acuerdan determinadas cuestiones, como fue ahora lo de ley de tierras. Habrán visto el protagonismo que tuvo el gobernador en defensa de la no extranjerización de las tierras. Es decir, eso lleva a que muchos piensen que podría ser un eventual vicegobernador, porque es vicepresidente, porque es una persona que viene del interior y que tiene mucha presencia, mucho criterio, y es fundamentalmente dialoguista, que la política se construye desde el diálogo. Y además una persona seria. ¿Cómo ganaría el gobernador en caso de querer ser reelecto? Perdón, primero con el punto de vicepresidente. Sí. Yo le respondí a esta colega tuya, le dije, sé que el gobernador es una persona de palabra, en caso de una hipótesis que se hablara esto. No sé si Milei es una persona de palabra, y los hechos me demuestran hasta ahora que no es una persona que oscila. Hasta ahora no es. Yo no me atrevería a decir ni sí ni no respecto a eso. Sí sé que es una persona considerada, y de hecho los medios nacionales también lo tienen como una figura que existe en la política, pero por hechos y cosas concretas, no por cuestiones menores. Ahora bien, como gobernador de la provincia, ¿cómo ganaría el gobernador? Yo creo que la manera en que el gobernador puede sostenerse es seguir haciendo lo que hace. Seguir haciendo lo que hace. Seguir haciendo lo que hace. Seguir trabajando por Salta, seguir realizando obras públicas, aunque le corten la plata que corresponde a Salta para obra pública, que debe venir desde Nación. Recordemos que todos los salteños aportamos en distintos impuestos para que vaya a Nación, y Nación debe devolver a las provincias. Independientemente de ello, aunque no lleguen estos fondos, porque el gobierno nacional, en la idea de lograr equilibrio fiscal, ha decidido cortar aquellas responsabilidades y deberes que tenía para con las provincias y ha dejado de mandar para la obra pública, el gobernador está avanzando. La obra esta vial que están haciendo para conectar la 934, ¿cuántos años pidiendo la obra? Promesa firmada. Ahí está la palabra de Milei. Promesa firmada por los ministros de Milei que representan la voluntad del superior, que es el presidente. Sí. Convenio firmado en el 2014. ¿Qué pasó? El 2024, ¿qué pasó? No lo cumplen. Entonces, ¿qué hace el gobernador? Como ya estaban frenadas las obras con las empresas que ya estaban contratadas y Nación no mandaba la certificación, el gobernador empezó a pagar con fondos provinciales y ahora Nación se supone que la tiene interrumpo un poquitito. Sí. Me está diciendo un oyente, un televidente, y atención todo lo que nos están escuchando en la radio, especialmente en los valles. Llegando al carril, accidente gravísimo, dice, están esperando la ambulancia, esto es en la ruta 68, esto me está diciendo el oyente o televidente que se comunica con nosotros. Si usted viene en el vehículo, nos viene escuchando, sabemos que llegamos muy bien a toda esa zona. Atención, cerca del carril, el accidente en la ruta 68, me dicen gravísimo, enseguida vamos a tener más detalles al respecto. Vamos al tema del PJ. Usted es de la nueva conducción del PJ que lleva a Julio Argentino San Millán como presidente. Yo formo parte de los consejeros del PJ, ya lo era, formo parte de aquellos que fuimos intervenidos por esta mala decisión de Cristina Fernández de Kirchner, situación hoy judicializada, particularmente por no acompañar las políticas de Cristina Fernández de Kirchner. Miró al PJ de Salta y lo intervino, ella como presidenta del PJ nacional. ¿Por qué? Porque no compartimos sus políticas y en algún momento hasta dimos el apoyo a Quinquela. Ahora bien, yo era consejera e incluso era vicepresidenta en aquel momento del PJ, pero hoy estamos en una situación de normalización. No obstante, en esta actuación de normalización que se lleva adelante por un interventor designado por la justicia, que es el señor Gambetta, que ha cumplido ahora su mandato, él debía regularizar. Para regularizar hay que presentar una lista de propuestas, y en esa lista está como presidente propuesto Julio Argentino San Millán, una persona reconocida dentro de la actividad política, su mirada humanista y cristiana para
desenvolverse dentro del peronismo, su trayectoria peronista, él, sus hermanos son personas de muchos años en esto, muy bien recibida como propuesta y un consejo también, entre otros aspectos que se deben presentar, y en ese consejo provincial, como el Congreso Provincial que también se presenta dentro del primero, el Congreso, soy miembro actualmente de esta lista que, si de aprobarse la regularización presentada por Gambetta, quedaría ratificada mi postura dentro del Congreso. Ahora, se suponía que era una lista unidad, pero después salieron muchos sectores a decir no nos hicieron participar. Hubo un tema con la juventud, acá estuvo Evita Morales diciendo que no le habían aceptado la lista, que no le habían explicado las correcciones correspondientes, y la última fue la renuncia presentada por Laura Cartucha, su par en diputado. ¿Cómo analizan todo esto? ¿Van a conversar con esos sectores? ¿Qué van a hacer? En primer lugar, la lista unidad surge precisamente del acuerdo mayoritario de muchos de aquellos que habían hecho presentación de listas. Sí. No hubo proscripción, voy a utilizar el término correcto que se supo decir respecto a la juventud. Lo que hubo fue, sino presentaciones incompletas respecto a los listados que se debe presentar para conformar o presentar una lista. Sí, y quedaron sin representación en la juventud. A ese fin la Junta, no, sí tiene representación. Sí tiene. Sí, en la lista presentada hay jóvenes, por supuesto que participan en la juventud, quizás no del sector de la persona que me mencionás, pero sí. ¿Quién va a ser presidente de la juventud? Perdón, te quiero decir que desde la Junta Electoral propia del partido, que fue en la reorganización, 57 resoluciones más o menos aproximadamente se fueron emitiendo para lograr darle al interventor, el señor Gambetta, la regularización que él tenía como mandato. Sí. Es decir, no hubo mala fe, no hubo proscripción, hubo análisis de las presentaciones realizadas y algunas no cumplían los requisitos. Esa es la expresión correcta. Ajá. Análisis de las listas presentadas y en muchos casos no cumplían con los requisitos que se pretendían para ese fin. Esta lista unidad, repito, sale del consenso mayoritario y, como te decía recién, los perfiles de quienes irían como presidente, en este caso Julio Argentino San Millán, una persona absolutamente respetable, con lo cual creo que Gambetta ha tenido una buena actuación dentro de la normalización del PJ. ¿Y quién va a ser presidente de la juventud en esta lista? ¿Quién quedó? No sabría decirte. ¿Y qué pasó con Cartucha? Que esta semana creo que se presentó la renuncia. ¿A qué presentó la renuncia? ¿Cómo fue? Que lo explique ella, Marcela. No sé que presentó la renuncia al Consejo, que todavía no está constituido. Viste que vos me preguntabas si yo formo parte del Consejo. Bueno, sí. El Consejo ese está como propuesta en los tribunales federales electorales y lógicamente irá a la Cámara Electoral Nacional. Con lo cual no es una lista hoy que verdaderamente esté en funciones y exista como tal, porque no ha habido un reconocimiento por parte de la Justicia Electoral Nacional. Entonces va a poder renunciar a un lugar donde todavía no está consolidado. Es mi mirada, mi modesta opinión. Ahora bien, las motivaciones y demás las desconozco. No hablaron, estuvo esta semana en la sesión porque no lo escuché. Estuvo presente un par de horas, sí. Ajá. ¿Cómo sigue todo esto? ¿El PJ con quién va a trabajar? ¿Con qué sectores? ¿Cómo van a armar lineamientos? ¿Ya están pensando los candidatos? Naturalmente el PJ ha sabido acompañar las políticas del actual gobernador. Lo ha hecho también con todos aquellos gobernadores que fueron de origen o de políticas más humanistas. Así que entiendo que de candidatearse nuevamente el gobernador Sáenz, el PJ le dará el acompañamiento. Mi opinión personal. Usted decía, Sáenz estuvo en contra de la entrega de tierras y todo lo demás, lo manifestó a nivel nacional, pero acá, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprobó la entrega de la tierra de los lules al Club Tigre
Y se dieron otros casos en los que no se intervino, un juicio en Cachi, que lo terminaron ganando los originarios, el tema de Cafayate, de unas tierras de Nani. ¿Cuál es la postura? El gobernador marca una postura, después se hace otra cosa. ¿Cómo Cuestiones el tema? diferentes, absolutamente. A ver. Los ejemplos que me estás dando no tienen que ver con la ley de tierras en sí mismo. Vamos por parte, lo del Club Tigres. No existían comunidades que se autodefinen como lules en ese lugar. Lo que es la finca Las Costas tiene más de 11.000 hectáreas. Lo que se entregaron fueron 8 hectáreas para fines deportivos, como tantas otras. Pero ahí vive gente de hace un montón de tiempo. Pero no en tengo ese lugar entendido. que se ha designado para el club. No vive gente, no hay ahí, nadie ahí. No vive gente en el lugar donde fue De hecho, hemos un análisis de la matrícula, se ha realizado, se ha publicado. De hecho, hoy esa ley ha sido aprobada por diputados, por senadores y ha sido promulgada por el Ejecutivo, porque no existe invasión respecto de personas que estuvieran permanentes o estables en ese lugar. Porque hay gente que dice que está ahí hace 30 años, por lo menos nosotros lo que pasa, escuchamos. repito, finca Las Costas son 11.000 hectáreas. Sí, pero donde ustedes entregaron las 8 hectáreas, no ahí vive gente. No había gente que habite ahí, que no había en construcción, no había nada. ¿Y se instalaron después o no? ¿O no hay nadie ahora? No sé si después tuvieron alguna maniobra. El hecho es que son tierras que se han analizado al efecto de brindarle incomodato por 20 años a un club, que sí tengo que decirlo, es un club que mayoritariamente asiste gente que pertenece a una situación económica, se podría decir, confortable, que muchos de ellos pagan colegios privados, y eso ha provocado cierta reacción respecto de algunos que dicen, ¿y por qué a otros clubes que tienen otra condición social en sus asistentes? Pero claro, hay que decir que también se ha entregado grandes lugares en Salta a otros clubes. Lo que realiza el Club Tigres es que tiene una gran actividad, y eso lo ha sabido expresar en detalles el presidente del club, el escribano Baldi. Tiene una amplia actividad que aglutina un sinnúmero de personas de escasos recursos que hoy son profesionales del deporte, que se mueven y practican y lo realizan el deporte a través del Club Tigres sin pagar un centavo. Entonces también tiene una beta social importantísima. Tiene una función social. Tiene una función social importante el club. Y repito, no había lules. El tema de Cacho, un tema judicializado de muchísimos años. Eso está judicializado, repito, porque hay personas que para los propietarios son ocupas y los ocupas ya se sienten poseedores legítimos. La justicia determinará, pero tu pregunta inicial fue... la otra de Cafayate también, bueno, un terreno ese caso en no, donde no está creo que la familia Nani. Bueno, la ley de extranjerización tenía otro aspecto. La ley de extranjerización tenía otro aspecto donde dentro de una limitación que existe para evitar precisamente falta de soberanía y sobre todo en las cuestiones fronterizas del país, había una limitación que tenía una razón de ser, que era un 15%. Ahora se plantea una ampliación y de manera irrestricta. Hoy escuchaba una senadora nacional, que creo que también es aliada del gobierno en algunas decisiones, siendo que es radical, pero es quien acompaña en algunas para darle gobernabilidad al presidente, diciendo que hubo desinformación respecto a la ley de extranjería, que por eso la gente habla tan mal de la ley. Yo entiendo que la ley de extranjería tal cual fue planteada y con los parches que pretendía dársele, seguía afectando nuestra soberanía. Sin ir más lejos, tenemos las decisiones que había tomado en su oportunidad Cristina Fernández respecto de la Patagonia. Díganme si eso no es haber perdido tierra propia en una decisión de un ejecutivo, que ya vemos las consecuencias y cómo terminó ella, pero hay que cuidar nuestras propias tierras. Ya tenemos en riesgo la Patagonia, no podemos hacer una ley que permite. ¿Y sabes por qué? Está muy bien que el gobernador Sáenz haya puesto firme, haya hablado con Jaldo, con Jalil y con los gobernadores de Neuquén también y con los que haya hablado, porque nosotros somos una provincia netamente fronteriza. Claro. Y nos ponen un riesgo real. Somos los más afectados. Nos ponen un riesgo real. Entonces, creo que ha sido una buena medida del gobierno nacional en esto que, yo lo digo siempre así, va aprendiendo a manejar la política, porque sí, bueno, pero empezando a haber bajado un capítulo. Y Sturzenegger podría explicar las razones o aprender ya que no se tratan de decisiones de escritorio. Esperemos. Y todas las decisiones nacionales, Marcela, acá hago con esto un cierre, si me permitís. Sí. Toda decisión que tome el gobierno nacional referida a cuestiones de extranjería de tierra
con provincias que tienen límites, cuestiones bananeras como provincia con Salta y Jujuy que tienen límites, cuestiones vinculadas a la venta libre de medicamentos ahora en kioscos y farmacias que pretende. Todas estas cuestiones que afectan lugares específicos. En este último caso que pongo de ejemplo los medicamentos, es una profesión particular con cámaras importantes como la de farmacéuticos o aquellas vinculadas a la producción específica en Salta y Jujuy como la de bananas, aquellas vinculadas a la extranjería como nuestras provincias limítrofes como Salta, deben hablar con los gobernadores. Deben hablar con las personas para las cuales se han dictado otrora leyes para esos destinatarios. No hablaron ni para esto ni para la banana. Eso es aprendizaje dentro de la política, Marcela. Eso le falta al gobierno de Milei. Saber que debe dialogar. No, me llevo bien, me llevo mal, me acompaño o no en un proyecto. No. ¿Cuáles son las decisiones que como gobierno nacional voy a tomar? ¿Quiénes son los destinatarios de las normas existentes o quiénes son los destinatarios de la norma que quiero crear? ¿Cómo les impacta? ¿Y qué significa para ellos? Eso es lo que yo digo, tarea coordinada. Entonces, en una Cámara de Diputados local como Salta, vos ves que un diputado discute de cualquier manera por un centro de salud en el norte de la provincia, con análisis parcializados, como si ellos fueran blancos, los otros son negros o a la inversa. Ellos son gente de bien, no se olviden de eso. Los demás somos todos de mal, ellos son de bien. Bueno, pero eso es desconocer cómo se articula la política, Marcelo. Lo digo humildemente, hay que aprender que hay que dialogar con los actores de la política y sacarnos las camisetas. Olvidarnos que tenemos un partido político por el que llegamos, olvidarnos que tenemos más afinidad con una política que con otra y ver qué necesita nuestro lugar. Bueno, el día que desde la Cámara de Diputados, sobre todo los más jóvenes, porque ahí se nota más, lamentablemente, llevan con un ímpetu muy fuerte, pero desconocen, viste que en el derecho romano los senadores eran los sabios. Claro. Porque eran gente que se consultaba, los que conocían, no existían redes, no existían archivos, no existía la informática. Eran los que sabían, los que tenían memoria. Bueno, pero ahora está la otra idea, los viejos no sirven, hay que volver al eternauta, muchachos, los viejos hoy sí los jóvenes funcionan, pueden tener ¿no? igual información, pero honestamente hay que, ¿sabes qué? Hay que tener apertura al diálogo y a mirar qué hace el otro y ver qué hay bueno y no todos somos muy buenos ni todos somos muy malos. El día que aprendamos eso, vamos a tener una sociedad mejor, Marcela. Gracias por venir, diputada. Al contrario. Era la diputada Socorro Villamayor. Si usted se perdió la entrevista, le cuento que enseguida va a estar colgada en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús. Las partes más importantes a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web elexpresodesalta.com.ar.